Lo tenemos como primer invitado a Daniel Semirás, porque has estado haciendo una serie de análisis sobre el papel que pueden llegar a jugar las empresas dentro de esta situación y sobre todo lo que se refiere a nuevas inversiones. A ver, contame cómo lo ves. Bueno, recientemente se ha publicado mi tesis doctoral, que es en forma de libro, Decisiones empresarias en entornos inestables, y tratan situaciones como la que estamos viviendo en la Argentina, es decir, donde los shocks externos, las medidas de política económica, etcétera, lo demás, lo que hacen es trasladar señales hacia los que toman decisiones en el sector privado de la economía, y esas señales se trasladan a través de la estructura de precios relativos. En un entorno donde hay fuerte inflación, eso se exacerba mucho más, se hace mucho más notorio el tema de que un precio se queda rezagado mientras el otro se está escapando. Y en definitiva la conclusión central es que lo que se termina provocando es un entorno tan convulsionado en el cual, si uno no tiene señales claras sobre qué es lo que tiene que hacer, se genera como una niebla. Uno detiene el ritmo de las decisiones que va tomando, se pone a la vera del camino, claro, no sigue avanzando directamente y trata de esperar que se despeje el camino. Hasta que aclare. Exactamente. Bueno, el libro va un poco más allá. Obviamente es una tesis doctoral y explicar el problema no es suficiente, lo demás. Entonces se establece un mecanismo a través de un sistema de flujos de fondos de distintas estructuras empresariales que se han tomado como referencia a los efectos de establecer una guía acerca de cuáles son los precios relevantes sobre la estructura de ingresos y sobre la estructura de egresos de las organizaciones empresarias, y generar una especie de sonar, de un radar que me permite ver a través de la niebla. Es decir, si yo logro anticipar cuál va a ser la conducta que van a tener los precios individuales que afectan a mi generación de riqueza, yo puedo adaptarme preventivamente. Yo sé que con determinados modelos económicos va a haber ciertas condiciones que van a ser más proclives: vender en el mercado interno, vender en el mercado externo, producir con mano de obra intensiva o con capital intensivo, vender productos de alto margen o vender productos de rotación. Entonces me permite ir identificando toda una serie de elementos en los cuales la empresa puede tomar decisiones en los entornos inestables. En términos generales, lo que termina sucediendo es que todo ese fenómeno complejo se ve más complicado todavía porque también el Estado interviene en la economía. Está interviniendo absolutamente. Interviene, en el caso de nuestro país, entre un 40 y un 50%. Exacto. Se considera que es el nivel de intervención. Sí, estaba tratando de buscar una palabra que sea lo más elegante, ¿no? Pero exactamente, la intervención del Estado en la economía termina siendo de esa forma. Entonces hay un trasvasamiento de recursos a favor del Estado. El Estado tiene un poder de apropiarse de recursos que corresponden al sector privado a través de regulaciones, a través de impuestos, a través de subsidios, interviene en las decisiones que va tomando la empresa. Ese crowding out o efecto de desplazamiento de recursos del sector privado hacia el sector público genera una situación de mayor escasez, hace mucho más vigente el problema de escasez en la economía. Y entonces la empresa busca algo así como una especie de sálvese quien pueda, es decir, trata de hacer inversiones de muy rápido retorno, no se interesa mucho en la creación de riqueza en el largo plazo, sino en la rentabilidad inmediata. Entonces estructuras empresariales con alto nivel de flexibilidad para poder adaptarse a entornos cambiantes son las que terminan sobreviviendo, pero son inversiones que no generan una gran cantidad de puestos de trabajo, son inversiones que en definitiva se realizan a los efectos de, es mucho más importante poder salir a tiempo de una actividad antes de terminar fundido con esa actividad, siguiendo la misma. Y entonces esto lo que generan son estructuras empresariales que aparecen y desaparecen, se van moviendo cada vez mucho más rápidamente
y eso lo que genera es una falta de sustentabilidad en el crecimiento en el largo plazo. Exacto. Entonces hay que cambiar estructuralmente las reglas de juego, hace falta un proceso de reforma estructural para que el entorno económico se vuelva un poco más estable y cuando haya señales más claras, entonces se puedan tomar decisiones de inversión genuinas, que tengan sustentabilidad en el largo plazo y que sean rentables en el corto plazo. Pedir esas dos cosas simultáneamente en la Argentina no es posible porque el largo plazo es demasiado lejano y entonces como no lo terminamos de ver y no tenemos una herramienta técnica que nos permita a nosotros actuar como este radar que yo te estaba explicando recién, entonces simplemente vivimos en el cortoplacismo y es eso lo que nos termina siendo, es un sálvese quien pueda en definitiva. Sí, efectivamente, tu enfoque me parece absolutamente acertado en relación a lo que está sucediendo ahora, que no es nuevo, pero que se ha exacerbado a un grado total, porque esta inactividad, esta inacción del gobierno de ir poniendo parches uno tras otro, que muchas veces se contradicen unos a otros, es realmente muy serio. Pero te llevo un poco, porque como estamos en épocas políticas, un poco a una evaluación sobre el fenómeno político que se está dando, porque los candidatos de las tres fuerzas que por lo menos se dice que son las que pueden estar dominando toda la escena, todos los candidatos son casi todos, prácticamente todos son pro mercado, ¿no? Eso estaría clarificando un poco el panorama, porque no tenemos a nadie del kirchnerismo duro como candidato, ¿no? Sí, salvo el caso de Grabois. A mí me gusta jugar al fútbol, igual que a Messi, igual que a otros jugadores de fútbol, lo demás. Hay que ver los grados de libertad que uno tiene para poder hacer lo que desea llevar a cabo. Es decir, ¿cuántos de estos, dijiste tres, vamos a tomar ese número, es decir, cuántos de estas tres fuerzas políticas y demás tienen los grados de libertad suficientes como para asegurar que en caso de eventualmente tener que comandar la administración del gobierno nacional, realmente van a ser promercados y hasta qué nivel van a ser promercados? Yo tengo dos brazos, una cabeza, dos piernas, exactamente igual que Messi, créeme, no tengo los mismos talentos que él. Sí, seguro que es así, pero porque si vamos a medir un poco las cosas, suponiendo que el próximo presidente fuera Massa, él tiene una tendencia, siempre lo ha tenido, digamos así, promercado y por eso tiene una gran llegada a determinados sectores de decisión muy importantes en el exterior, me estoy refiriendo a sectores empresarios, en el exterior y también en el país. Pero ocurre que detrás de él va a haber un electorado, no solo de él, sino de un electorado propio, que podría ser el que lo vote, que ante cualquier medida que afecte los intereses de esa clase que es directamente la que ha venido dominando toda la historia argentina en los últimos 50 años, le van a hacer la vida imposible, ¿no? Sí, sí, indudablemente, pero a cualquiera sea el que le toque asignar. Es decir, hay intereses creados y hay grupos que van a tratar de defender aquellos beneficios y prerrogativas que poseen, de modo tal que uno tiene que fijarse cuál es la capacidad efectiva que tiene cada uno de estos posibles candidatos de poder convertir sus intenciones en acciones concretas en el caso que le toque tener que gobernar. Y no va a ser muy simple, no va a ser muy sencillo. Es decir, una gran cantidad de la población hoy en día depende de los planes sociales, de los subsidios que puede recibir por parte del Estado, del empleo público, incluso empresas que dependen de un contrato que venga con un organismo oficial. Hay muchísimos intereses creados en el medio, entonces hay quienes prefieren mantener tranquilo su situación de, entre comillas, relativo bienestar antes que el bien común de que haya políticas públicas que terminen mejorando el perfil de desarrollo de nuestro país en el largo plazo. Sí. Y de nuevo, volvemos a tener esto de que nos metemos adentro del cortoplacismo y en definitiva estamos en un círculo vicioso. Efectivamente es así. Es decir, que esa niebla tarda o puede tardar mucho en disiparse, ¿no? Sí. Va a haber que utilizar unos sonares de última generación de inteligencia artificial para saber qué es lo que puede llegar a pasar. Sí, sí, va a ser complicado, va a ser bastante complicado.